los versículos. Vamos a, como les decía, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 13, es decir, vamos a continuar hoy y vamos a hacer un pequeño resumen de algunos detalles que es importante tomarlos en cuenta. Así que iniciando en el verso 1, hallamos una bestia. Aquí repito algo que explicaba la semana pasada. La bestia es un sistema de imperios. Dice una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Cada cabeza de esa bestia es un imperio diferente, un reino que ha habido sobre la tierra y que su propósito es perseguir a la mujer. La mujer del capítulo 12 es el pueblo de Dios, que en la antigüedad fue el pueblo de Israel, pero que a partir de la muerte de Cristo, la mujer se convierte en la iglesia del Señor, que está compuesta por judíos y por personas como nosotros que no somos judíos. Así que, repito, hermanos, esta bestia que tiene 7 cabezas, cada una de esas cabezas representan un imperio mundial que ha perseguido a la mujer, que ha tenido el propósito de perseguir a la mujer. Todos estos imperios están influenciados por el dragón. Recuerde que el dragón en el capítulo 12 también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ya sabemos que en el versículo 2 de este capítulo 13, Juan vio una bestia semejante a un leopardo. Ya sabemos que el leopardo en la profecía bíblica de Daniel 7 es el imperio griego. Y Juan sigue viendo que los pies, en el verso 2, estoy citando el verso 2, los pies de esa bestia son como de oso, representan al imperio medo-persa en la historia. Y la boca como boca de león. Así que esta parte representa el imperio babilónico. Ahí nosotros podemos hallar 3 de las cabezas, pero son 7 cabezas. Ya hemos explicado acerca de esto. Son 7 reinos que ha habido en la tierra. Recuerde, cada cabeza que vemos aquí en esta bestia representa un reino, un imperio, 7 reinos que ha habido que luchan por destruir al pueblo de Dios. El primero de esos reinos es Egipto. Recuérdense, siempre, miren hermanos, siempre que quieran recordar una enseñanza bíblica, haga alguna conexión. Es la manera. ¿Dónde comenzó el pueblo de Dios? Comenzó en Egipto. Eran esclavos en Egipto. ¿Y quién intentó destruirlos? El faraón. Así que el rey de la primera cabeza de la bestia es Egipto. ¿Por qué? No porque Egipto fue el primer imperio que hubo en el mundo, no, hermanos, sino porque en Egipto se inició la persecución contra el pueblo de Dios, que es la mujer del capítulo 12. Así que la primera cabeza es Egipto, la segunda cabeza es Asiria, no Siria, Asiria, el imperio asirio que tenía como capital la ciudad de Nínive, que es
bastante mencionada en la Biblia. El tercer imperio es Babilonia. Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, que destruyeron el templo, destruyeron la ciudad de Jerusalén. El cuarto imperio son los medos persas, que vencieron a los babilonios y conquistaron el imperio babilonio y gobernaron al pueblo de Israel. Israel jamás volvió a tener un rey que los gobernara. Cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento al rey Herodes que gobernaba a Israel, Herodes no era de la descendencia de David. Herodes era un rey extranjero, idumeo, que llegó a gobernar con el apoyo de Roma. Eran los tiempos del Imperio Romano, así que, repito, el cuarto gran imperio mundial son los medos persas. El quinto, la quinta cabeza, quinto imperio mundial que gobernó el mundo, fueron los griegos. Los griegos vencieron a los medos persas y se convirtieron en el gran imperio mundial. Pero el imperio griego duró poco tiempo porque Alejandro, que fue el gran rey de ese imperio, murió joven, 33 años, y a su muerte no tuvo heredero y el imperio se dividió en 4. Luego aparece la sexta cabeza de la bestia. ¿Cuál es? Roma, el imperio romano. Así que esto es haciendo un resumen para que tengamos claro en nuestra mente. Hermanos, después de explicar esto tan sencillo, tan fácil, no creo que podamos confundirnos al leer. Vemos una bestia con 7 cabezas, son 7 imperios. Ya lo sabemos, ya sabemos cuáles son cada uno de esos imperios. Usted lo puede comprobar con la historia. Si usted quiere, haga lo que yo hago, que investigo, confronto la historia con lo que dice la Biblia y de esa manera, pues, nosotros podemos tener esa verdad mucho más clara en nuestra cabeza, pero yo le estoy dando esa facilidad, le estoy presentando a usted lo que la Biblia dice y lo que la historia ha mostrado. Así que la sexta cabeza de la bestia, sexto imperio mundial, Roma. A la caída de Roma no se ha levantado el séptimo imperio mundial. ¿Por qué? Porque el séptimo imperio mundial tiene las 10 cabezas, los 10 cuernos, 10 cuernos que representan los cuernos. Ya nosotros sabemos lo que representan los cuernos porque lo hemos leído en la Biblia. Ahora, usted quiere verificar qué representan los cuernos en una bestia, vaya conmigo al capítulo 17 y vamos a ver el versículo 12. De esta manera, pues nosotros confirmamos bíblicamente lo que representan los cuernos. Noten, hermanos, que cuando usted se pone a leer Apocalipsis, si usted no lo escudriña, si usted no toma notas de algunos detalles, luego no va a poder entender. Y a veces lo que hace el cristiano es que vuelve y cierra el libro y dice, no, eso es muy difícil de entender. No es difícil. Lo que pasa es que tenemos que ser un poquito laboriosos y hacer lo que dice Jesús, escudriñar. Capítulo 17, verso 12 dice, los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿En qué tiempo se le está diciendo esto a Juan? En los tiempos del Imperio Romano.
Así que en los tiempos de Juan, cuando Juan recibió esta revelación, todavía los 10 cuernos no habían gobernado. ¿Qué significa esto? Que los 10 cuernos eran futuro al tiempo de Juan. Ahora, nos preguntamos, ¿usted ha visto algún reino que se ha levantado? ¿Recuerda algo en la historia gobernado por 10 reyes juntos? No está, hermanos. Usted puede revisar después del Imperio Romano. El Imperio Romano fue gobernado por un César y a veces tuvo un triunvirato, es decir, 3 gobernantes, pero no 10. Ningún imperio en la historia ha estado dirigido por 10 gobernantes que se unen los 10 para dirigir un imperio. Eso no ha ocurrido en la historia. Los imperios siempre han tenido un rey que es la cabeza y otros reyes que están gobernados por ese rey, como sucedió con los grandes imperios. Los romanos tenían reyes que ellos los gobernaban, eran reyes, pero estaban bajo la autoridad de Roma. Y eso también hicieron los griegos, hicieron los medos persas, hicieron todos que gobernaban reinos. Pero esto que dice aquí, que es la 7ª cabeza, esa 7ª cabeza estará compuesta por 10 países, 10 cuernos, 10 reyes, que dice aquí la Biblia que gobernarán simultáneamente. Noten, dice este verso 12 del capítulo 17 que estamos viendo, dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. No es que van a gobernar una hora, es que está hablando que al mismo tiempo van a recibir esa autoridad para gobernar juntamente con la bestia. Ahora, ¿qué bestia? Sabemos que falta una cabeza, porque históricamente hemos visto 6 cabezas de la bestia que tiene las 7 cabezas. Hemos visto 6 hasta Roma, falta una, y esa última, repito, esto yo sé que a veces repito lo mismo, pero a pesar de repetir, a veces no, como que no entendemos, y cuando pasan unos días volvemos otra vez al pasaje, estamos otra vez desubicados. Pero esta 7ª cabeza, el 7º imperio mundial, es el que estamos esperando. Es el último y estará compuesto por 10 países, 10 gobernantes. Los 10 van a tener el mismo rango, la misma autoridad. Así que es importante nosotros tener esto claro. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando un imperio que estará compuesto por 10 países, que tendrá 10 gobernantes, en este caso 10 presidentes o primer ministros, 10 gobernantes, y se van a unir, y cuando veamos esto ya sabemos que es la 7ª cabeza de la bestia. Así que este es el último imperio. Pero hay algo muy interesante. Hay algo muy importante que vamos a comenzar a estudiar. Yo deseo, hermano, que usted, lo que yo he dicho, usted lo tenga por lo menos claro en su mente. Usted tenga estos detalles claros. Pero antes de leer el verso 3 de este capítulo 13, quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta. Mire, es fundamental que para usted poder entender bien esto, si tiene alguna duda, usted pregunte. No importa que yo lo haya repetido. Si hay algo que yo quisiera como
como poder decirle las cosas de manera tal que nadie la malentienda o que nadie no la entienda, sino que usted puede entenderla, porque esto no es difícil, repito, es sencillo, solo hay que seguir lo que la misma Biblia dice para poder interpretar correctamente estos símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis. Si un ejemplo, qué cosa, pensemos que cuando usted va por la calle y usted mira un letrero rojo y en ese letrero rojo usted mira una flecha torcida. Usted sabe lo que eso significa. Usted va manejando, ¿verdad? Y mira un letrero rojo y mira una flecha que se tuerce, que hace una U. Eso significa que usted puede dar la vuelta en esa intersección. Pero si usted mira que esa flecha en forma de U tiene una raya que le cruza por encima, ya usted sabe que significa que usted no puede hacer un giro ahí, un U-turn. Usted no puede hacer eso en ese lugar. ¿Qué son esos símbolos? Pero los símbolos tienen un mensaje. Usted lo mira y usted dice, significa tal cosa. Aunque no lo diga, ya usted lo sabe porque está en símbolo. Eso pasa con el libro de Apocalipsis. Está en símbolo, pero son símbolos que nosotros con un poquito de esfuerzo, de escudriñar, podemos entenderlo. Así que bueno, miren, antes de leer el verso 3, repito, yo quisiera, si usted tiene alguna duda sobre las cosas que he explicado, pregunte, por favor. Y con mucho gusto yo puedo repetirle todo lo que sea necesario. Pastor. Carlos. No, está bien. Continúa, sí. Carlos. O usted, después hermano Carlos. Ya. Hermano José y luego hermano Carlos. Ok. Ok. Pastor, saludo para todos. Antes, aunque no hayamos entrado al capítulo 17, pero estaba como pensando en el versículo 11, que dice, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Estaba confundido, pensando, pues, ¿por qué habla de la octava bestia? Porque es una de las 7 cabezas que vuelve y aparece otra vez. Ok. Sí, mire, está bien, gracias. Esto, cuando nosotros estemos estudiando este capítulo 17, que lo vamos a estudiar, ustedes verán cómo van a entender con mayor claridad. Si entendemos todos estos detalles del capítulo 13, vamos a comprender este capítulo 17 con mucha claridad. Este capítulo 17 va a arrojar, mucha luz, mucho entendimiento a muchos detalles. Así que este verso 11 está hablando ya de una de las cabezas, una de las cabezas que existió en la historia, que desapareció y que vuelve otra vez. Amén. Gracias, pastor. No quería hacer la pregunta porque no hemos llegado hasta ahí, pero... Bueno, precisamente el verso 3, que es el que vamos a leer para continuar en este capítulo 13, toca ese punto. Okay, hermano Carlos. Saludos, pastor, y saludos para todos. Yo no sé si le puedo hacer la pregunta porque estamos ahí con el mismo verso con el hermano José, o usted desea que lo hagamos más adelante. No, hermano, si tiene una pregunta ahí, es importante para entender algo, pues.
Sí, bueno, casi parecido con lo que el hermano José estaba diciendo, pero no sé si usted nos puede ampliar un poquito porque dice que la séptima cabeza va a durar breve tiempo. Entonces va a ser otra que pareciera que es la octava, pero solamente para hacer la diferencia. Entonces, yo quisiera un poquito de ampliación en eso porque siempre me ha costado entender cómo es ese, no sé cómo decir si es un cambio o cómo es el desarrollo de esa, de que la séptima cabeza dura breve tiempo y cuando aparece la otra que pareciera que es la octava, pero es la misma de las 7. Ok, miren, ya nosotros sabemos que son 7 cabezas y que cada cabeza es un reino. ¿Mm? Son solo 7 cabezas, no son 8, son 7. ¿Cuál es la séptima cabeza? La séptima cabeza es la que estamos esperando, la última, la que tiene los 10 reyes que van a estar gobernando juntos. Entonces, esa séptima cabeza, cuando surja, aparecerá en el mundo, ese imperio, y un imperio con un poder mundial compuesto por 10 naciones. Se unieron las 10 naciones, ya ese es el cumplimiento de la profecía. Entonces, casi inmediatamente ahí aparece ese gobernante que viene a hacer ese trabajo de destrucción, ese gobernante que recibe el nombre de la bestia, pero viene como si fuera un reino diferente, porque él viene a gobernar sobre los 10. Entonces, esa es como si fuera la octava, porque es un gobernante que no es de los 10. Es como si el imperio de los 10 durara poco tiempo e inmediatamente aparece ese gobernante que es el número 11, que es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, ese cuerno pequeño, que es el personaje que se le conoce comúnmente como el anticristo, es el que va a hacer la función como de un Mesías diabólico, es decir, ese es el Mesías del diablo, el enviado de Satanás al mundo, que va a ser la obra contraria a todo lo que hizo Cristo. Este personaje va a ser toda la obra contraria. Así que por esto es, hermanos, que cuando surge esta séptima cabeza, dice la Biblia que durará breve tiempo. Los 10 gobernando no tendrán mucho tiempo cuando aparezca el número 11, que es a quien ellos le van a entregar todo el poder, y ese es el hombre que va a hacer el trabajo del diablo de avasallar este mundo, de casi destruir este planeta Tierra. Ese es el personaje que, repito, algunos llaman el anticristo, pero que yo prefiero llamar la bestia porque va a recibir el nombre, él, el nombre de la bestia. Amén, amén. Gracias, pastor. Entonces, a principio de cuando surja la séptima cabeza, los 10 reyes van a ser como el representante de la cabeza de ellos, que va a ser la bestia. Es decir, los 10 están, imaginémonos que los 10 están gobernando. Surgen los 10, ¿verdad? Entonces, cuando ellos están gobernando ellos mismos en una elección o en algo que hacen, le entregan su poder a ese número 11 que va a aparecer. Miren, esto lo podemos ver. Esto lo podemos ver en este mismo capítulo 17. Verso 16. Ustedes verán lo que dice aquí.
capítulo 17, verso 16 y verso 17. Escuchen lo que dice aquí. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, es decir, la séptima cabeza, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 17, verso 16. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Ponerse de acuerdo, los 10, ¿ven? Ponerse de acuerdo y dar su reino ¿a quién? A la bestia, ese personaje, al número 11, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así que, miren, la séptima cabeza va a aparecer, los 10 gobernantes estarán gobernando un corto tiempo, no será muy largo, cuando después ellos mismos se ponen de acuerdo y le entregan el control de los 10 países y del mundo. ¿A quién? A ese personaje que va a aparecer, que también conocemos como la bestia. Usted dirá, pero hace rato que he estado diciendo que la bestia es una serie de imperios y ahora dice que es un hombre. Mire, no se complique mucho la vida. Esto es sencillo. No hay imperio sin un rey. Si a un imperio se le llama la bestia, al rey de ese imperio, ¿cómo se le llama? Se le llama la bestia. Así que no, él va a tener su nombre, no es que el mundo lo va a conocer como la bestia. Bíblicamente ya lo conocemos como la bestia. Entonces será fácil de identificar cuando aparezca en ese reino de 10 países. 10, no busquen 12, no busquen 8, no hagan caso nada. La Biblia dice 10. Cuando aparezcan entre los 10, ese número 11, a quien lo van a elegir entre los 10, ya sabemos que ese es el personaje que va a cumplir la profecía bíblica. Este es el personaje que, repito, ha sido interpretado como el anticristo por muchísimos hermanos nuestros, pero que preferimos llamarle la bestia, porque ya sabemos que el anticristo es un personaje netamente religioso. Este es un personaje político que toma el control. ¿Preguntas? Gracias, pastor. Hermanos, si tiene alguna inquietud, haga la pregunta. Yo no tengo prisa. Aquí nosotros nos estamos llenando un programa. A la hora de terminar, terminamos y continuamos en la próxima semana. Así que, pero quiero que todos tengan esto claro, que usted no se confunda, que pueda tener estos detalles, que cuando usted lea Apocalipsis capítulo 13, usted tenga claro que esta bestia que aparece aquí con 7 cabezas son 7 reinos. Recuérdese, las 7 cabezas no aparecen juntas. Las 7 cabezas resumen la historia. Juan ve una visión, pero cuando Juan vio la visión, habían 5 cabezas que ya no existían. De las 7, cuando Juan la vio, 5 ya no estaban, solo quedaban 2. Una que quedaba en el tiempo de Juan y otra que falta. Es sencillo, hermanos.
Esto no tiene nada de complicado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Bueno, pues parece que no hay preguntas. Entonces quisiera que alguien vaya a Apocalipsis capítulo 13, que es el capítulo que estamos estudiando, y se lea el verso 3. Amén. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo primero es que probablemente ustedes hayan escuchado esto. Hay gente que dice, eso es el anticristo que va a morir y va a resucitar para imitar a Cristo. Mire, lo primero es que el diablo no puede resucitar a una persona. El único que puede dar vida es Dios. Nadie puede resucitar a un muerto. Nadie. Solo Dios puede resucitar a un muerto. Es lo primero. Y lo segundo es que aquí habla de una cabeza herida de muerte, no habla de un cuerno herido de muerte, ¿eh? Los cuernos son reyes, ya lo leímos, me imagino que usted anotó la cita, también lo dice Daniel 7, que los cuernos son reyes. Aquí está hablando de una cabeza herida de muerte. ¿Y una cabeza qué es? Es un reino o un imperio. Reino e imperio es lo mismo. Así que hay una cabeza, dice aquí que Juan en la visión, él miró una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué es lo que pasa? Juan vio una cabeza que murió, es decir, desapareció. Juan vio un reino que desapareció, pero ese reino que desapareció, es decir, vamos a ir entendiendo esto con claridad. De los siete, Juan vio que uno de ellos desapareció, pero que vuelve otra vez. Es decir, un reino de la antigüedad que resucita cuando en los días finales. Entonces, aquí ya nosotros leyendo esto, tenemos que un reino de los antiguos vuelve otra vez, y ese es el reino en el cual va a gobernar ese personaje conocido como la bestia. Déjenme explicarle algo, hermano. La séptima cabeza, el séptimo imperio, que es el que estamos esperando, no es este que sufrió una herida de muerte. El séptimo imperio todavía no ha venido. Aquí está hablando de un imperio que ya pasó, que en los tiempos de Juan no existía en el mundo, que ya había desaparecido. Así que estamos ante uno de esos imperios. ¿Cuáles fueron los imperios que desaparecieron antes de la visión que Juan tuvo? ¿Cuáles fueron? Yo quisiera que alguien me diga cuáles fueron esos imperios, porque esto es importante poder entenderlo, hermanos. Yo lo he explicado, lo he dicho, se lo voy a explicar.
Si no lo entienden todavía, se lo explico otra vez. Vamos a ver cuáles fueron los 5 imperios antes de esta visión que tiene el apóstol Juan. Pastor, fue el imperio babilónico, el medo persa, los griegos, y el imperio romano. Me faltó. Vamos a ver, hermano José, ¿cómo comenzaron los imperios? ¿Cuál fue el origen de esos imperios enemigos del pueblo de Dios? ¿Con qué comenzó? ¿Con qué país? En Egipto. Ah, Egipto. Entonces, sí, señor. Egipto. Y después. Que fue, después fue el imperio medo-persa. Miren, no, vamos, o sea, vamos a organizar esto. Vamos a ver, yo pienso que hay... Vamos a ver, hermano José, mire, vamos a organizar esto, porque esto, miren, esto no es complicado, pero deben anotarlo, deben anotarlo. Número sí. 1, la primera cabeza fue el imperio babilónico, el imperio egipcio, los egipcios. Recuérdense, hermanos, es que esto comienza con la mujer. La mujer es el pueblo de Dios. ¿Cuándo que aparece el dragón de las 7 cabezas? Cuando aparece la mujer. Vamos a ver, creo que hay otras personas en este grupo que creo que quieren responder. Vamos a ver, vamos a ver. Hermana Magnolia. Sí, la primera cabeza fue Egipto, después le sigue Asiria, el tercero fue Babilonia, el cuarto los medo-persas y el quinto los griegos. El sexto fue Roma. Amén. Entonces, gracias, hermana Magnolia. Así mismo es. Amén. Primero, recuérdense, hermano. Mire, ponga un número 1. Primera cabeza, ponga primera cabeza, Egipto. Segunda, vaya anotándolo. Le voy a dar chance. Primera cabeza, Egipto. Segunda cabeza, Asiria. Si usted quiere, póngale Nínive al lado de Asiria para que cuando esté leyendo en la Biblia vea los ninivitas, ese imperio que Dios mandó al profeta Jonás a decir que iba a destruir. Esa es la segunda cabeza, los asirios, Nínive. La tercera cabeza, Babilonia, póngale al lado Nabucodonosor. Tercera cabeza, Babilonia, Nabucodonosor. Póngale una coma al lado de Nabucodonosor, los caldeos, por si acaso está leyendo la Biblia. Babilonia y los caldeos eran lo mismo, es lo mismo. Babilonia estaba en Caldea, es como decir Miami está en la Florida. Caldea era el estado. Babilonia, la ciudad principal, la ciudad conquistadora. Así que la tercera cabeza, Babilonia, ponga Nabucodonosor para que pueda identificar ese rey en la historia bíblica, y ponga los caldeos. Son los mismos. Ahora, la cuarta cabeza, medos y persas. Cuarta cabeza, medos y persas. Después de poner medos y persas, ponga al lado el rey Ciro y el rey Darío. Cuando esté leyendo en la Biblia va a encontrar estos nombres.
el rey Ciro, el rey Darío, son los reyes que gobernaban el imperio medo-persa cuando los persas vencieron a los babilonios. Así que bueno, la cuarta cabeza, medos y persas, rey Ciro y rey Darío, dos reyes. Darío era rey de los medos, Ciro rey de los persas. Los persas de aquella época es lo que hoy es Irán. Así que Irán es lo que en aquel tiempo fueron los persas. Recuérdese que en la costa de Irán hay un lugar que se llama el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. Ahí estuvieron los persas. Quinta cabeza, póngale número 5, quinta cabeza. Los griegos. Quinta cabeza, los griegos. Y después de poner quinta cabeza, los griegos, póngale Alejandro el Grande. Ahora bien, miren. Después de la quinta cabeza, los griegos, al lado Alejandro el Grande. Miren, nosotros sabemos bien que los egipcios fueron vencidos por los asirios. Entonces, una cabeza elimina la otra. Eso es lo que hace el diablo en su reino. El diablo pone a los que son de él a pelearse los unos con los otros. Eso no lo hace Dios, eso solo lo hace el enemigo. Entonces, la segunda cabeza elimina la primera cabeza, es decir, la domina. Los faraones fueron vencidos por los reyes de Asiria. Pero ¿qué pasa? La segunda cabeza fue vencida por la tercera cabeza, por los babilonios. El rey Nabucodonosor y especialmente el padre de Nabucodonosor, que se llamó Nabopolassar, se unió con los medos y destruyeron la ciudad de Nínive. Así que los asirios fueron destruidos por los babilonios y los babilonios fueron destruidos, los babilonios, la tercera cabeza, fueron destruidos por los medos persas. Eso nosotros lo hallamos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6, encontramos que el último rey del imperio babilónico llamado Belsasar estaba borracho y apareció aquella mano escribiendo y esa misma noche lo mataron y dice que Darío de Media junto con el rey Ciro, pero dice la Biblia, Darío de Media tomó el reino. Así que los medos persas vencen a los babilonios. Eso fue en el año 539 antes de Cristo que los medos persas vencen a los babilonios. Pero los medos persas fueron vencidos ¿por quiénes? Por los griegos. Alejandro el Grande en el año 331 antes de Cristo venció a Darío III, que fue el último rey del imperio medo-persa. Darío III, último rey del imperio medo-persa, fue vencido en el año 331 por Alejandro el Grande, rey de los griegos, y entonces Grecia se levanta como la quinta cabeza de la bestia, pero ya las otras 4 no existen. Es importante tener esto claro en la mente. No vamos a ver un imperio de 7 cabezas, vamos a ver una cabeza a la vez,
que representa un imperio. Amén, hermanos. Amén, 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 pastor. Lo que pasa, pastor, que yo tenía era, que yo tenía, no la tenía por cabeza, sino quién destruyó a cada cabeza. Era que no sé qué pasó conmigo. Que yo tenía quién destruyó la primera cabeza, quién destruyó la segunda, y por eso fue que lo dije así. Ok. Amén. Ok, pero creo que ahora ya. No, está muy bien, gracias. Puede tomar nota, claro. Primera cabeza, Egipto. Lo destruyó la segunda cabeza, Asiria. La segunda cabeza fue destruida por la tercera, Babilonia. La tercera cabeza fue destruida por la cuarta, Medos Persa. La cuarta cabeza fue destruida por la quinta cabeza, Grecia. Dios te bendiga, papá, Dios te bendiga. Así que, qué bueno ser querido, ¿eh? Esto ni esto, pastor. Yo sé lo que es eso, hermano. Bueno, entonces, hermanos, ya nosotros tenemos que Juan, y quiero que vayan conmigo al verso 3 otra vez de Apocalipsis 13. Juan vio una de las cabezas heridas de muerte, pero ¿cuál fue la cabeza que Juan vio? Una de las 5 que ya habían pasado. Una de las 5 que ya habían pasado es la que Juan mira, herida de muerte. ¿Qué significa esto? Que murió. Cuando alguien está herido de muerte, ¿qué pasa? Muere. Nadie está herido de muerte y sobrevive, hermano. Una herida de muerte es que la persona va a morir. No es posible. Fulano herido de muerte, pero sobrevivió. No se puede aplicar. Estuvo gravemente herido y sobrevivió, pero herido de muerte que va a morir. Entonces, vean conmigo otra vez este verso 3, Apocalipsis 13. Vi uno de los imperios, ¿verdad? Como herido de muerte. Es decir, uno de los imperios desapareció. Pero usted preguntará, bueno, pero los 5 anteriores a Roma desaparecieron todos fueron heridos de muerte. Sí, todos fueron heridos de muerte, pero lo que Juan está viendo aquí es que uno de esos 5 que fueron heridos de muerte aparece otra vez en el mundo. Entonces, es uno de los 7, pero como aparece por segunda vez, pareciera como si fuera el 8º, y es lo que dice el capítulo 17, verso 11, que el hermano José preguntó hace un rato. Es que, recuérdense, vamos, yo le voy a hacer una pregunta y se lo voy a poner sencillo para que usted pueda entender esto con toda claridad. Imagínese que en su mesa hay 8 sillas, ¿verdad? En su casa usted tiene un comedor, 8 sillas. Usted tiene 7 invitados, pero usted pone 8 comidas. Usted pone 8 platos. Usted sirve 8 comidas, pero usted tiene 7 invitados. Se sientan todos a la mesa. Cuando termina la reunión, los 8 platos están vacíos. ¿Qué significa esto? ¿Puedo contestar, pastor? Sí, hermana Magnolia. Que uno de los 7 se comió 2 platos. Ah, que uno comió 2 veces. Ven, hermanos. Entonces, es lo que va a pasar. Una de las 7 cabezas gobierna 2 veces. No estamos hablando de un personaje, estamos hablando de un imperio.
un reino que ya pasó, aparece otra vez en el mundo. Ahora, vean conmigo este versículo 3, otra vez. Ustedes notan, hermano, que a veces estamos casi todo el tiempo en un versículo, pero esa es la manera de escudriñar la palabra de Dios, para poder entenderla, para uno poder saborearla. Vea conmigo el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, es decir, murió una de las cabezas, pero resucita. Una de las cabezas, ¿cuándo resucita? Resucita en los días finales, pero no resucita una persona. No confundan cabeza con persona. Cabezas son reinos. No resucita una persona, resucita un reino. Uno de los 7 resucita, pero no puede ser el séptimo. ¿Por qué no puede ser el séptimo? Porque el séptimo es el último que está gobernando cuando aparece esta resurrección. ¿Y qué produce esto en el mundo? ¿Qué produce esto en el mundo? Miren lo que dice la última parte de este verso 3. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, es decir, detrás de la bestia. Se maravilló toda la tierra, o sea, el mundo se maravilló al ver cómo un imperio antiguo vuelve y aparece y gobierna el mundo, un imperio de los antiguos, una de las 7 cabezas, aparece y gobierna 2 veces. ¿Ven? Por esto son 7. Aunque parecen 8, son 7 porque uno de esos imperios gobierna 2 veces. Vamos a ver si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Yo quiero que esto lo tengan claro, porque esto es importantísimo para poder comprender este capítulo. Pastor Domingo, entonces lo que va a resucitar es como el sistema del reino y como la filosofía. No va a ser el mismo rey, ¿verdad? Ni porque ya 2 personajes murieron, pero sí va a ser el mismo sistema de reinar que va a resucitar. Exacto. Es el mismo sistema, la misma filosofía. Ustedes saben que las leyes del mundo han cambiado. Tenemos leyes diferentes y, por ejemplo, nuestra civilización ha heredado un sistema de leyes de 2 imperios de esos, del romano y del griego. Ustedes notan, hermanos, vamos a ver, los griegos, ¿hay algo que nosotros tengamos en nuestra civilización de los griegos? ¿Alguien recuerda si habrá algo que tengamos de los griegos? Pastor, parte de su cultura, más o menos. Tenemos parte, exacto, parte de su cultura, hermano. Y vamos a ver, los símbolos de los metales y de todas esas cosas. Y cuando se terminan los nombres de los huracanes en el mundo, ¿qué idioma se emplea? Ustedes saben que este año pasado hubo por encima de todos los nombres que pusieron de los huracanes, se agotaron todos los nombres. ¿Y con qué comenzaron? Sí. Comenzaron con alfa, con beta. ¿De dónde viene? Del griego. Del alfa y la omega.
Exacto, omega, la última palabra del alfabeto griego. Alfa es la primera. Amén. La democracia, el sistema democrático que gobierna, entre comillas, el mundo, ¿de dónde viene? También viene de los romanos. De los griegos. Fueron los griegos. Fueron los griegos que crearon la democracia en el mundo. Ok, sí, la democracia. Democracia quiere decir gobierno del pueblo, aparentemente, ¿verdad? Así es. Pastor, perdone que le interrumpa. Yo le iba a hacer, como decía el hermano Carlos, yo le iba a hacer la pregunta era, entonces resulta que ese imperio que resucitó otra vez, entonces sería el de los griegos o los romanos. Todavía no ha resucitado. No, digo yo, aparentemente como no habla aquí la palabra. Bueno, que va a haber, o sea, el octavo, como se habla del octavo imperio, podría ser de los griegos o de los romanos. Yo estoy convencido totalmente que la filosofía de los griegos y que los griegos, el sistema griego es que vuelve otra vez y gobierna el mundo. Amén, amén. ¿Y por qué? Bueno, cuando estemos estudiando el capítulo 17, yo le voy a recordar a ustedes por qué yo digo esto. El capítulo 17 descarta totalmente a los romanos, porque pudieron haber sido los romanos, sí. Pero el capítulo 17 descarta totalmente a los romanos. Quizás alguien de este grupo dice, pero pueden ser los egipcios, pueden ser los asirios, pueden ser los babilonios. Algunos creen que Babilonia otra vez vuelve y gobierna en el mundo. Babilonia es Irak, hermano. Babilonia es Irak. Irak. Es una filosofía, recuérdese, la resurrección de un sistema. No es la resurrección de un personaje, es la resurrección de un sistema. Y este es el sistema que vuelve y gobierna el mundo. Miren, Alejandro, cuando él murió, ahí el reino se acabó, pero el gobierno de los griegos todavía está en el mundo, se llama el helenismo. El helenismo fue la cultura. ¿No se dan cuenta que en los tiempos del Nuevo Testamento, en qué se escribió el Nuevo Testamento? ¿En qué idioma? Sí, en griego. Y debió haberse escrito en latín, porque ¿quiénes gobernaban el mundo en ese tiempo? Los romanos en latín. Y los romanos hablaban latín. Sin embargo, hasta el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en latín. Porque el griego era el idioma cultural que gobernaba el mundo. Y los romanos, ¿qué hacen con los dioses griegos? Que le cambian de nombre. Los romanos al dios griego llamado Zeus, considerado como el padre de la segunda etapa de los dioses griegos, ellos le ponen Júpiter y le llaman Júpiter olímpico. Al mismo Zeus, y así hacen los romanos, le cambian los nombres a los dioses griegos y adoptan los dioses griegos y adoptan la filosofía de los griegos y todas esas cosas. Muy claro, pastor. Mejor de ahí no canta un gallo, como decimos. Eso está bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Si no hay más preguntas acerca de esto, sigamos leyendo. Apocalipsis 13, verso 4. Alguien, por favor, léase esta cita. Apocalipsis 13, 4.
Otra hermana. Amén, pastor. Pues si no quieren leer los hermanitos, vamos a leer el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermano José, explique este versículo. Amén. Sí, porque ya vieron como nuevamente apareció este reinado o este imperio, y van a decir, wow, pero desapareció y mira cómo volvió otra vez. Y entonces vino la adoración de ella, del dragón, que es el Satanás, y a la bestia, dice, ¿quién podrá luchar contra ella? Algo así, pastor. Amén, hermano. Miren, el dragón, ¿quién es? Satanás. Amén. ¿Qué es lo que esto significa? Que el mundo se va a volcar hacia la adoración al diablo de manera directa, ¿eh? Y es lo que va a pasar. Porque ¿quién le da la autoridad a la bestia? ¿Quién le da? ¿El dragón? Satanás le da la autoridad a esta bestia. ¿Cuál bestia? La bestia que tiene la herida de muerte y que vuelve otra vez y aparece. Es el dragón quien le entrega toda su autoridad. Ahora, noten, esta bestia que aparece está representada por un solo personaje, por una sola persona. Así como desapareció, así como a la muerte de Alejandro el Grande, que era un solo rey que gobernó el mundo, conquistó el mundo, Alejandro, murió, desapareció, aparece otro personaje a quien el diablo le entrega todo ese poder que tenía Alejandro el Grande, el diablo se lo entrega. Y el mundo se maravilla. El mundo se maravilla. Y la gente dice, ¿quién como este imperio y quién podrá luchar contra este imperio? Porque se va a levantar con un poder mundial avasallador. ¿Sabe lo que es el diablo entregarle todo el poder de los reinos de la tierra a un personaje? Es lo que va a pasar ahí. Con todas esas creencias, esa filosofía de los griegos y todas esas cosas para asombrar el mundo. Así que, amén, hermanos, cuando veamos este reino compuesto por 10 naciones, 10 naciones, por ahí hay muchas especulaciones, lo dividen, que uno en el oriente, no, van a estar juntos en un lugar de la tierra, van a estar juntos donde antes estuvo el imperio romano, porque eso sí está claro en la profecía, donde estuvo el imperio romano, allí va a estar este séptimo reino, la séptima cabeza en Europa occidental. Va a surgir entre estas naciones de Europa cuando veamos esas 10 naciones unidas en Europa formando un imperio mundial. No la Unión Europea. La Unión Europea tiene 27 miembros, eran 28, pero Inglaterra salió. Creo que hay otros que están por entrar. No tienen nada que ver. La Unión Europea es como si fuera el primer escalón. Pero finalmente en Europa quedarán 10 naciones, 10 reinos, 10 cuernos, 10 reyes y formarán un solo bloque
Y después es cuando aparece este gobernante que a través de él resucita la quinta cabeza de la bestia. La quinta cabeza de la bestia resucita mientras la séptima cabeza está gobernando. Amén. Pastor, yo estaba leyendo eso y me vino a la mente de que como Satanás le dijo a Jesús que él iba a entregar todos los reinos de los cielos si lo adorara. Entonces él dijo, ay, espérate, no te preocupes que yo va a venir otro, que yo lo voy a engañar así como engañó a la bestia. Bueno, que le dio la potestad de que va a gobernar todos los reinos. Sí. Amén. Esos reinos que un día Satanás le ofreció a Jesús, dice que le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te doy, si postrado me adorares, lo va a entregar a este personaje. Amén. Ya por último, hermano, para que concluyamos, vamos a ver el verso 5. Y aquí vamos a aprender algo muy, pero muy interesante. Verso 5, y con esto concluimos por hoy. Amén. Voy a leer, pastor. El verso 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. También se le dio boca, está hablando de un vocero, de alguien que habla y que dice aquí la Biblia que blasfema. Usted sabe qué es lo que es blasfemia. Blasfemia es hablar en contra de Dios. Expresar palabras ofensivas contra Dios. Miren, una blasfemia no es una persona como ser rebelde, decir, es una persona hablarle a Dios en términos ofensivos. Eso es una blasfemia, hermano. Y es lo que va a hacer este personaje. Así que cuando este personaje recibe ese poder, inmediatamente va a comenzar a blasfemar contra Dios, pero de una forma abierta, no simulada. Porque hay gente que peca contra Dios, es rebelde contra Dios, pero de una forma muy disimulada. Incluso hay gente que adora a los demonios y dicen que no, pero aquello será totalmente claro, no escondido, no simulado, sino claro y llano. Dice aquí la Biblia que se le dio boca, es decir, un vocero. ¿Cuál es el vocero? El personaje que conocemos como la bestia, que recibe el nombre de la bestia. Este personaje sobre el cual el diablo va a poner todo su poder y toda su autoridad. Así que este personaje va a ser blasfemo contra Dios. Ahora, hay un detalle y con esto yo concluyo. El gobierno de la bestia no será por 7 años como se ha dicho. Aquí dice la Biblia, claro, que tendrá autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Entonces, hermano, cuando encontremos a alguien por ahí que diga que la bestia le llaman el anticristo, recuérdense, y es por la confusión, pero el anticristo es un líder religioso que sale de la iglesia, y ya lo estudiamos, Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19, lo dice, ya nosotros estudiamos esto, pero
Por ahí se dice, se enseña, y déjeme decirle que yo creí esto durante muchos años. Yo creí esto por más de 20 años de mi vida cristiana. Yo creí así, que el anticristo, la bestia, iba a gobernar por 7 años. Lo creí, pero, hermanos, aquí la Biblia dice 42 meses. Y no solo lo dice aquí, sino que Daniel capítulo 7, ahí vamos a comenzar hablando la próxima semana para que veamos esta confirmación. Así, hermanos, ya tenemos, cuando surja esa cabeza, el imperio griego, cuando surja otra vez en el mundo, que comience a gobernar el mundo, solo va a durar 3 años y medio. Usted me pregunta, ¿qué va a pasar cuando se cumplan estos 3 años y medio? Muy sencillo. Cuando se cumplan estos 3 años y medio, Jesús viene con la iglesia desde los cielos y destruye totalmente este reino. Destruye totalmente este imperio compuesto por 10 naciones que eligen a este personaje, que es el que revive la filosofía, el poder de los griegos en el mundo. Así que 3 años y medio, ¿cuándo terminan? Terminan a la venida de Cristo, establecer el reino, no a buscar su iglesia. La iglesia se va antes, no antes de que este personaje aparezca, sino después que este personaje aparece, persigue la iglesia, pero casi inmediatamente terminada esa persecución, el Señor se lleva a su iglesia y Cristo retorna para poner fin. ¿Cuándo? A los 3 años y medio de este personaje estar gobernando en el mundo, se acabó todo y el reino de Dios quede establecido sobre la tierra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, hermanos, para que continuemos la próxima semana viendo esto acá en este verso 5? Pastor, disculpe, yo tengo una pregunta. Como usted nos ha explicado, son imperios, en verdad. Entonces, hablando del imperio griego, cuando ellos se convertían en imperio, abarcaban muchos países, por así decirlo, no era solo un país, una área pequeña. Al hablar del imperio griego, estamos hablando a lo mejor de muchos países que ellos conquistaron, ¿verdad? Y cuando eso vuelva a revivir, como decimos, por decirlo así, no sé, eso es lo que usted le llama a Europa de Occidente, donde ellos van a... Es decir, lo que estoy haciendo es resumiéndoles lo que enseña Daniel capítulo 7. Correcto. Y la próxima semana vamos a ver algunos detalles de Daniel capítulo 7. Ahora yo les recomiendo que lo estudienlo. Y van a ver allí los 10 gobernantes y vamos a ver cómo aparece el número 11 entre ellos. Entonces, donde estén los 10 gobernantes, ahí donde va a aparecer. No es que el imperio griego va a aparecer y va a estar gobernando todo lo que Alejandro dejó, porque Alejandro conquistó el mundo. Lo que pasa es que como Alejandro cuando murió tenía poder mundial, este personaje cuando surja va a recibir un poder mundial, pero ¿a través de qué? A través de la economía. Va a controlar la economía del mundo y también va a controlar, ¿qué cosa? El poder militar, porque va a tener un apoyo militar terrible en el mundo. Y también va a dominar la religión,
porque va a crear una super religión mundial. Así que va a tener el control completo de todas las cosas a través de ese personaje. Gracias. ¿Alguna pregunta, hermanos? Yo les recomiendo que lean las notas, léanlas. Pónganse a estudiar esto, hermanos, y lo que usted no entienda, anótelo, y el próximo lunes usted pregúntemelo, que yo no voy a encontrar ninguna pregunta innecesaria, ¿eh? No va a haber una pregunta que yo diga, no, eso, cualquier inquietud que usted tenga, para mí es valiosa, y yo trataría bíblicamente de mostrarle la enseñanza. Así que vamos a estudiar esto, vamos a estudiar estas notas y, repito, a leer. Léanse Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, para que podamos ver paralelo con este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Repito, Daniel capítulo 7. Es importante. Y si usted termina de leer el capítulo 7 de Daniel y quiere seguir leyendo, porque a veces una persona tiene avidez con seguir leyendo, léase el capítulo 2 de Daniel. Léase también el capítulo 2, pero léalo como usted saborea un postre. Usted sabe a veces cuando usted sabe que el postre nunca es mucho, es poquito, ¿verdad? Pero es sabroso. Y cuando usted está comiendo un postrecito, usted usa una cuchara pequeña, una cucharita, porque usted no quiere comer grandes bocados, usted quiere irlo saboreando poco a poco, usted quiere que no se le acabe. Así estudie el capítulo 7 y el capítulo 2 de Daniel. Usted tiene 8 días, 7 días para estudiarlo. Léalo despacio, tome notas. Usted verá qué maravilloso, qué experiencia más bonita va a extraer del estudio de esta parte de la Biblia. Así, pues tenemos mayor claridad para comprender este capítulo 13 de Apocalipsis. Si no hay preguntas, entonces vamos a tomar el tiempo de oración. Así que